Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Y bueno, como ya vieron por el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos ha hecho soñar y suspirar a todos. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de sus proyectos profesionales ni de las últimas fotos en Instagram. Hoy vamos a desentrañar un mensaje secreto, un mensaje que, como dice el título, les va a tocar el corazón. Prepárense para las emociones, porque hoy vamos a hablar de un vídeo que nos muestra a Hande llorando y del mensaje de Kerem Bürsin que lo explica todo. Y les aseguro que esto es algo que no querrán perderse. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido sobre sus series, actores y actrices favoritos. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, empecemos con lo que nos trae aquí. Como ya les dije, el tema principal de hoy es el supuesto llanto de Hande Erçel y el mensaje de Kerem Bürsin que, según la información que tenemos, intenta explicar la razón detrás de esas lágrimas. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, la verdad es que en el mundo del entretenimiento, y especialmente en el mundo de las celebridades, las noticias y los rumores vuelan a la velocidad de la luz. Un simple gesto, una foto fuera de contexto, o incluso una declaración malinterpretada pueden generar un torbellino de especulaciones. En este caso, todo comenzó con un vídeo. Un vídeo corto pero lo suficientemente impactante como para despertar la curiosidad y la preocupación de los fans. En el vídeo se ve a Hande Erçel con lo que parece ser lágrimas en los ojos, aparentemente en un momento de vulnerabilidad. La grabación no es muy clara, no hay un contexto específico, y es precisamente eso lo que encendió todas las alarmas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Hande estaba llorando? ¿Qué había sucedido? Y es aquí donde entra en juego Kerem Bürsin. Siendo una de las personas más importantes en la vida de Hande, la reacción de los fans no se hizo esperar. Querían saber qué pensaba Kerem sobre esto, qué sabía, si estaba bien Hande, si le había pasado algo, etc. Como era de esperar, la reacción de Kerem Bürsin a este vídeo y a las especulaciones que se generaron fue algo que se esperaba. Ahora, hay varias interpretaciones de este mensaje. Algunos dicen que Kerem simplemente salió a defender a Hande, dejando claro que son rumores infundados. Otros sugieren que el mensaje es más profundo, que hay una conexión emocional más fuerte y que Kerem está preocupado por el bienestar de Hande. Pero, ¿qué decía exactamente el mensaje de Kerem Bürsin? Bueno, eso es lo que vamos a analizar en este vídeo. La información que ha circulado, y que se ha interpretado como un mensaje, es la siguiente: Kerem habría subido a sus redes sociales una foto en blanco y negro. Esto en sí mismo no tendría nada de especial, pero el mensaje que acompañaba a la foto era lo que realmente importaba. Él simplemente escribió: no se dejen llevar por lo que ven, la realidad es mucho más compleja de lo que imaginan. Siempre detrás de cada historia, hay mucho más. Con estas palabras, Kerem Bürsin básicamente pedía a sus seguidores y a todos los que estuvieran al tanto del asunto, que no se guiaran por las apariencias. Les pedía que no se dejaran llevar por la especulación fácil, que no sacaran conclusiones apresuradas basadas en un simple vídeo, y que entendieran que las situaciones son mucho más complejas de lo que parecen a simple vista. Es importante mencionar que Kerem es conocido por ser una persona muy reservada con su vida privada. No suele hacer comentarios sobre su relación con Hande, ni sobre su vida personal en general. Por eso este mensaje fue interpretado como una señal de apoyo a Hande, y también como un intento de calmar las aguas y de ponerle fin a las especulaciones. ¿Pero por qué el mensaje tocó tanto el corazón de las personas? Pues, creo que hay varias razones. Primero, porque Kerem y Hande han demostrado ser una pareja muy querida por el público. Después de protagonizar juntos la serie Love is in the Air, su química traspasó la pantalla y comenzaron una relación amorosa. Esto, por supuesto, generó mucha expectación y admiración. Y aunque, como saben, ya no están juntos, su cariño y respeto mutuo parecen seguir intactos. Ver a Kerem defendiendo a Hande de esta manera, en un momento de aparente vulnerabilidad, es algo que definitivamente conmueve. Segundo, porque el mensaje en sí es muy sabio y profundo. No se dejen llevar por lo que ven, la realidad es mucho más compleja de lo que imaginan.
Esta frase, que podría aplicarse a cualquier situación de la vida, nos recuerda la importancia de no juzgar a la ligera, de no sacar conclusiones precipitadas y de ser más empáticos. En un mundo donde las noticias y los rumores se propagan a la velocidad de la luz, y donde las redes sociales a veces crean una ilusión de realidad, es fundamental recordar que hay mucho más en cada historia de lo que se ve a simple vista. Y tercero, porque el mensaje es un recordatorio de que las celebridades, a pesar de estar expuestas al público y de vivir bajo el escrutinio constante, también son seres humanos. También tienen emociones, sufren y pueden sentirse vulnerables. El mensaje de Kerem nos recuerda que detrás de la imagen pública hay una persona con sentimientos, con miedos y con una vida propia. Analizando el vídeo de Hande, el mensaje de Kerem y la reacción de los fans, podemos concluir que lo más probable es que Hande estuviera pasando por un momento difícil. Sin embargo, es importante destacar que no tenemos pruebas concretas de lo que realmente sucedió. Podría ser cualquier cosa, un problema personal, una situación laboral, o incluso una simple reacción emocional ante algo que vio o escuchó. Sea cual sea la razón, el mensaje de Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la prudencia. Nos recuerda que antes de juzgar o especular, debemos intentar entender la situación desde una perspectiva más amplia. Ahora bien, vamos a hablar de las posibles razones del llanto de Hande. Como ya mencioné, no tenemos ninguna confirmación oficial sobre lo que pudo haber provocado este momento de tristeza. Sin embargo, podríamos especular sobre algunas posibilidades. Cuestiones personales. Es probable que Hande estuviera atravesando alguna situación personal delicada. Todos tenemos momentos difíciles en la vida, y es posible que Hande estuviera lidiando con algún problema familiar, una crisis emocional o cualquier otra situación que la haya afectado. Presión mediática. La vida de las celebridades es muy intensa. La presión mediática, los rumores, los comentarios negativos en redes sociales y la constante exposición pública pueden ser muy desgastantes. Es posible que Hande se haya sentido abrumada por la situación y que el llanto fuera una forma de liberar la tensión. Proyectos laborales. Hande es una actriz muy talentosa y exitosa. Es posible que estuviera trabajando en algún proyecto que le exigiera mucho emocionalmente, o que estuviera experimentando algún contratiempo en su carrera. Una simple emoción. A veces, las lágrimas pueden surgir por cualquier motivo. Una película, una canción, o incluso un recuerdo pueden generar una emoción muy fuerte. Es posible que Hande se sintiera sensible en ese momento y que el llanto fuera una respuesta natural a una emoción. Rumores infundados. También es posible que las especulaciones sobre el supuesto llanto de Hande sean exageradas o incluso falsas. Es común que los medios de comunicación y las redes sociales magnifiquen las situaciones para generar más interés y atención. En cualquier caso, lo más importante es respetar la privacidad de Hande y no sacar conclusiones apresuradas. Debemos recordar que ella es una persona como cualquier otra, y que tiene derecho a su privacidad y a sus momentos de vulnerabilidad. Es cierto que el mensaje de Kerem ha sido un gesto muy significativo. Demuestra el cariño y el respeto que se tienen mutuamente y nos recuerda que a pesar de los problemas y de los desafíos que enfrentan, siempre estarán el uno para el otro. En resumen, el vídeo del llanto de Hande Erçel y el mensaje de Kerem Bürsin nos dejan varias lecciones importantes. Empatía. Es fundamental ponernos en el lugar de los demás y tratar de entender sus sentimientos. Prudencia. Debemos ser cautelosos al juzgar y evitar sacar conclusiones apresuradas. Respeto. Es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente de las celebridades. Amor. El amor y el apoyo mutuo son fundamentales en cualquier relación. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración sobre el supuesto llanto de Hande Erçel y el mensaje de Kerem Bürsin. Hemos analizado el contexto, la reacción de los fans y las posibles interpretaciones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el mensaje de Kerem fue un gesto de apoyo? ¿Qué creen que estaba pasando Hande en ese momento? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y discutir sobre esto.
Y antes de que se vayan, no olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.